Comisión Literaria de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura, continuando con su programa Literatura y Vino, tiene el agrado de presentar a la máster María Cecilia Velasco Andrade, quien hará la presentación del libro Mañana tendremos otros nombres, del escritor argentino Patricio Prón. La máster María Cecilia Velasco Andrade trabaja actualmente en la Universidad de las Artes. Antes lo hizo en la Pontificia Universidad Católica de Quito y en el Colegio Alemán. Fue colaboradora en el área cultural del Banco Central durante 8 años. Ha colaborado en medios escritos de Quito y Guayaquil para la revista Diners. En el año 2010 obtuvo el Premio Latinoamericano de Novela Infantil y Juvenil con la obra Tony, que ha sido leída en varios países de América Latina y ha sido reeditada en el Ecuador. Ese mismo año fue declarada una de las mujeres del año por la revista Hogar. En octubre del 2017, Alfaguara publicó la novela breve El Día de la Gratitud. Con el Centro Cultural Benjamín Carrión inició una serie de entrevistas y diálogos a personalidades y que lo tituló La Palabra Encendida. En el mismo formato y como La Palabra Encendida viene realizando entrevistas acá en la ciudad de Guayaquil y con el auspicio de la Fundación Sociedad Femenina de Cultura y Banco del Pacífico. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a nuestro próximo programa de Literatura y Vino, el jueves 26 de noviembre, el que se analizará la obra Tiempo de Swing, de la escritora inglesa Sadie Smith. El análisis estará a cargo de la licenciada Pilar Calderón. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos que siguen este programa de Literatura y Vino. Soy Cecilia Velasco y tengo el honor de hablar sobre una novela que me parece muy interesante, sobre la cual se han expuesto también algunos comentarios críticos, pero creo que es desafiante. Animo a todos quienes me estén escuchando a leer esta novela cuyo título es Mañana tendremos otros nombres. Es llamativa, ¿no? Porque el autor, un argentino que tiene ya muchos años viviendo en Europa, en Alemania, en España, ha optado por titular a su novela con una oración gramatical completa. Esta oración es una oración afirmativa, es una oración cuyo sujeto gramatical es tácito. Sabemos que es un nosotros. Nosotros mañana tendremos otros nombres. Se ha recurrido al tiempo futuro. Es una oración en indicativo. Digamos, todas estas cuestiones me parecen interesantes, ¿no? Para aproximarnos a un fenómeno de la lengua como es una novela. Empezar un poco descomponiendo el título, ¿no? Entonces, para recapitular, tenemos una oración gramatical completa, una oración afirmativa, un sujeto tácito que es nosotros. Ya vamos a saber después por quién está constituido este nosotros. Tenemos un tiempo futuro, una declaración del futuro que es nosotros mañana tendremos otros nombres. Me parece también importante fijarnos en palabras claves, ¿no? Palabras como mañana. Este mañana suele hablar de un futuro positivo, ¿no? Mañana será otro día, mañana las cosas cambiarán. Entonces, la apelación a este tiempo futuro tiene un sentido positivo también, un sentido optimista. Y por otro lado, me parece importante la presencia de la palabra nombres, ¿no? El nombre normalmente habla de la identidad de los sujetos. De algún modo, mañana tendremos otros nombres podría equivaler a mañana seremos otros, puesto que el nombre, insisto, tiene que ver con la identidad de los sujetos. Así que bueno, empezando por ahí, es una novela de un autor argentino, Patricio Prón, nacido en 1975. Este autor entonces es 10 años más joven que yo. Digo esto porque me parece curioso, ¿no? Me parece interesante que yo como lectora me sitúe frente al autor y diga, bueno, yo nací en el 65, este señor Patricio Prón nació en 1975. La novela Mañana tendremos otros nombres obtuvo en el año 2019 el premio Alfaguara. Está constituida por 264 páginas, es una edición de Penguin Random House
y yo la leí en una edición en Kindle, esas ediciones que normalmente van diciéndole a uno, tienes tanto tiempo de lectura, tanto tiempo te queda de lectura. Yo diría que se lee rápidamente, ¿no? Y ahí está una de las portadas, tal vez la portada más conocida de Mañana tendremos otros nombres, es una novela de amor. No se olviden ustedes de que hay muchos que dicen que toda novela en el fondo es una historia de amor. Y esta, tal como nos muestra la portada, esta es una imagen de la portada, no escapa a eso, ¿no? Estamos frente a una novela de amor, como lo indica la portada. Quisiera referirme un poquito a la estructura de la novela. Esta empieza con un epígrafe. Se trata de un fragmento que se cita de un escritor norteamericano, me parece que nacido en 1920 y algo. Este escritor norteamericano se llama John Williams y su novela se titula Stoner. Digamos, una de sus novelas. Aquella novela de donde ha sido tomado este fragmento que funciona como epígrafe, este fragmento del que he extraído solo unas líneas. Déjenme ir a la edición en Kindle para que tal vez podamos empezar entonces por el epígrafe. Siempre me parece interesante, ¿no? Cuando una novela empieza con un fragmento citado de otra obra, evidentemente es porque quiere rendirle tal vez un homenaje al autor, pero también porque este epígrafe de alguna manera anuncia lo que viene a continuación. ¿Qué dice este fragmento de John Williams y de su novela Stoner? En su año 43 de vida, William Stoner aprendió lo que otros, mucho más jóvenes, habían aprendido antes que él. Que la persona que uno ama al principio no es la persona que uno ama al final, y que el amor no es un fin, sino un proceso a través del cual una persona intenta conocer a otra. Si nos damos cuenta, tiene también un sentido, digamos, de descubrimiento, ¿no? Este pasaje nos habla de una certeza que alguien puede alcanzar en su vida, y esta certeza es de que el amor no es un fin, sino un proceso, y de que la persona que uno ama al comienzo no es la misma persona que uno ama al final. Entonces, con este epígrafe arranca la novela, como les he comentado, de 264 páginas. La novela está constituida por 7 apartados que están asignados con números romanos, ¿no? El número 1, 2, etcétera, hasta el apartado 7. Y cada apartado está subdividido a su vez en un indistinto número de capítulos, ¿no? Capítulos más cortos o más largos. Es curioso porque, por ejemplo, el apartado 7 tiene un capítulo y ahí dice capítulo 1. Me parece que esta estructura de la novela, así por capítulos y por incluso recurriendo a numerales, números romanos, números arábigos, nos habla también de la inteligencia del autor y de la inteligencia del escritor que quiere ordenar este mundo narrativo, ¿no? Y por otro lado, tomemos en cuenta que estas denominaciones a menudo aluden al tiempo, ¿no? Por ejemplo, dice 24 horas, una semana, 5 años, la campaña de Navidad, 7 meses, 6 minutos. Entonces, estos son los títulos de los capítulos y me parece que estos títulos nos hablan del paso del tiempo. Y en esta novela el paso del tiempo es muy importante porque tiene que ver mucho con lo que les pasa a los personajes, ¿no?
y porque es necesario para el narrador consignar el paso del tiempo, decirnos cuánto tiempo ha pasado desde que estos personajes empezaron su relación, cuánto tiempo pasa para que vuelvan a encontrarse, en fin. Entonces tenemos un epígrafe, tenemos estos 7 apartados con sus respectivos capítulos y al final tenemos unos agradecimientos que el autor ha querido consignar, ¿no? Entonces, en estos agradecimientos él va a decir que agradece a todos quienes le contaron sus aventuras amorosas, a todos quienes le revelaron formas de pensar, formas de vivir que son contemporáneas. La novela es absolutamente contemporánea. Habla de lo que está ocurriendo en el año 2019 y un hecho al que se va a referir constantemente el personaje es al ataque a las Torres Gemelas pocos años antes. Es una novela que está llena de referentes de los tiempos modernos, ¿no? Y por lo tanto es absolutamente contemporánea. Entonces, bueno, va a ofrecer su agradecimiento a la Fundación BBVA por apoyar a la escritura de este libro, a Juan José Millás, a una serie de autores, de intelectuales, ¿no? A quienes, algunos de los cuales podemos reconocer. Por ejemplo, le agradece a Rodrigo Fresán, le agradece a Ray Loriga. Recuerden ustedes que Ray Loriga fue un autor también que recibió el premio Alfaguara algunos años antes. Me parece que, bueno, luego vamos a ver, me parece que el propio no, dejemos ahí, no introduzcamos más nombres, sino aquellos que constan en este agradecimiento, ¿no? Como les he dicho, Juan José Millás, Manuel Vilas, que es un autor que estuvo en la Feria del Libro de Guayaquil, que obtuvo un reconocimiento, me parece, de la revista Babelia. A una fundación, ¿no? Recuerden ustedes que en algunos países de América Latina, en algunos países europeos, en España, en Alemania, estos premios que otorgan ciertas fundaciones ayudan a los autores a escribir sus obras, ¿no? Y de hecho esta fundación ha apoyado, dice su autor, la escritura del libro. La especificación que tenemos aquí es de quienes conformaron el jurado que le concedió el premio al autor, ¿no? A Patricio Prón. Entonces, estuvieron en el jurado Juan José Millás, Gunilla Sondel, Jorge Fernández Díaz, Estrella García, Pilar Reyes y Manuel Vilas, que fueron quienes le concedieron este premio. Unas pequeñísimas notas alrededor del premio. El premio Alfaguara se concede a una novela publicada ya, y es necesario que recordemos que para la nominación al premio en el año 2019 se postularon más de 700 novelas se postularon. Muchas de estas 700 novelas y pico provenían de la Argentina, ¿no? Estos son algunos datos, fíjense. Tengo que hacer una corrección muy importante. El premio Alfaguara no es a una novela publicada, es a un manuscrito, ¿no? Y el manuscrito ganador fue parte de un corpus de 767 manuscritos de novelas. En relación a los países que más participaron, destaca Argentina en el segundo lugar con 155 textos enviados, 313 novelas enviadas desde España, 104 desde México, 93 desde Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. El autor, les he dicho ya, nació en Argentina en 1975, pero es un autor que ha vivido los últimos años de su vida en España. De hecho, me parece que viaja a Alemania en pos de algún trabajo académico, no sé si con algún estipendio o beca también. Me parecía interesante que presentó su manuscrito
con un título que bueno, después se cambió, ¿no? Pero este título habla de un elemento que va a aparecer en la novela, y es que en la novela se habla de un llamado Museo de las Relaciones Rotas. No sé si este debe ser una ficción del autor, pero se supone que en Madrid hay un Museo de las Relaciones Rotas, donde las personas van a colocar, no sé, pues una foto, un álbum, un jarrito de café, aquel objeto que simbolice que una relación se terminó. Entonces, este título del Museo de las Relaciones Rotas fue aquel con el que Patricio Prom participó con su manuscrito, ¿no? Y ya al ser publicada la novela, el título cambió a Mañana tendremos otros nombres, que es una frase textual que va a aparecer en las últimas páginas de esta novela. Quiero referirme ahora a algunos aspectos, digamos, más técnicos, haciendo un análisis literario de la obra. Quiero empezar refiriéndome entonces a la perspectiva narrativa y al manejo del tiempo, ¿no? Ya hemos dicho que en cuanto a la ambientación es una novela completamente contemporánea, publicada en 2019, da cuenta de los conflictos del siglo XXI. No tiene pretensiones, digamos, de aludir a un pasado histórico, sino que es una novela contemporánea. Y puede ser que los lectores del futuro, cuando lean esta obra, digan, ah, así fue el siglo XXI, así fue, porque esta novela no oculta nada del contexto histórico, social ni político. En cuanto a la perspectiva narrativa, tenemos un narrador en tercera persona que describe de modo alternado las vivencias de él y de ella. Los personajes no tienen nombres propios. En esta novela ningún personaje tiene un nombre propio. Tenemos a un él, escrito con mayúsculas, o con mayúscula inicial, y tenemos a un ella. Entonces, este narrador, que es un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, desde el conocimiento pleno que le permite esa omnisciencia, va ingresando en la subjetividad de los personajes y va narrando lo que los personajes piensan, lo que sienten, sus ideas, sus sentimientos. A mí como lectora me ha dado la impresión de que, a pesar, digo, de que se va alternando entre las vivencias de él y las vivencias de ella, me da la impresión de que se concentra más en él. Y de hecho yo tengo la hipótesis, sin conocer demasiado a Patricio Prom, de que este personaje es una especie de alter ego del propio autor, él. Él es un ensayista, ella es una arquitecta, son personajes de una alta densidad intelectual, son personajes lectores, él es autor de ensayos. No se olviden ustedes de que Patricio Prom, cuando gana este premio, ya ha publicado, no sé, 6 o 7 novelas. Creo que es un estudioso, experto también en la obra de este autor argentino que es Coppi, y seguramente también es ensayista. Entonces, insisto en que es una especie de alter ego. Él es una especie de alter ego de Patricio Prom. En cuanto al manejo temporal, hay una sucesión cronológica que reproduce la trama. Hay pocas retrospecciones. Es decir, la novela empieza desde el momento de la ruptura de esta pareja, avanza, cronológicamente transcurre aproximadamente un año, ¿no? Este sería el tiempo que toma la trama, y hay pocas retrospecciones. Sí hay algunas retrospecciones al pasado de los personajes, pero son pocas. La novela está narrada cronológicamente, primero, después, a continuación y finalmente. No obstante, la novela tiene un cierre circular. La última página nos conecta con lo narrado en la primera página, ¿no? Ahí está el lector, la lectora, cuando termina, dice, ajá, el círculo se cerró. En cuanto al manejo espacial, esta es una novela absolutamente urbana. Patricio Prom ha dicho que esto que ocurre en Madrid pudo haber ocurrido en Santiago de Chile, en Bogotá, no sé si en Guayaquil también, o en Quito, ¿no? En ciudades del Ecuador. No en Cuenca. Cuenca tal vez es no en Riobamba, ¿no? Que son ciudades, me parece, tal vez hablo desde el prejuicio, pero son ciudades, creo, todavía pequeñas, con las ventajas que tiene una ciudad pequeña.
creo que esta novela podría transcurrir en una ciudad más abierta, más cosmopolita, más movida, tal vez más en una ciudad capital o, insisto, en una ciudad también como Guayaquil, ¿no? Los personajes viven en Madrid. Me parece que no se menciona tantas veces la ciudad de Madrid, pero es en Madrid. Y digo que la ciudad me parece que es nombrada no demasiadas veces, pero tiene una presencia obvia y fuerte. Y barrios, librerías, cafés y parques de Madrid aparecen con mucha fuerza a lo largo de estas 264 páginas. Es una ciudad cosmopolita, pero esa naturaleza no oculta el grado de discriminación que puede tener una ciudad cosmopolita. En Madrid se ve también el trato discriminatorio hacia extranjeros, extranjeras que tal vez por serlo, aunque sean muy capaces, tienen que ocupar cargos subalternos. La novela es crítica con eso. Nos muestra una Madrid cosmopolita, pero insisto, una Madrid también que discrimina a ciertas minorías extranjeras. Ciertos fenómenos como la gentrificación, como el cierre de las librerías, estos museos, uno de los cuales les hablé hace un momento, la vida cultural, digamos, estos fenómenos propios de una gran urbe son abordados a lo largo de las peripecias que viven los personajes. Es decir, la trama y la historia permite abordar ciertas cuestiones críticas también. Varias veces el autor va a expresar posturas críticas respecto de lo que ocurre, y estas posturas críticas van a ocupar varias páginas en la novela. Es una novela llena de ideas y llena de contenidos críticos. Se hacen también referencias a otras ciudades europeas, por ejemplo a Londres, a donde uno de los personajes ha ido a trabajar en el pasado. Ella va a tener un romance también con un inglés, y se alude a algunas ciudades latinoamericanas. De hecho, hay un viaje de ella, que es una arquitecta, a Brasilia, en donde ocurrirá un hecho absolutamente trascendente que no voy a contar porque mi idea es invitarles a leer la obra, y hay alguna referencia también a la ciudad de Medellín. En cuanto, digamos, esto tiene que ver con los espacios macro, ¿no? Estos son los espacios macro, las ciudades, ¿no? Pero también existen espacios pequeños que tienen un lugar muy importante en esta novela. Espacios privados y espacios públicos que cumplen papeles simbólicos importantes, ¿no? Por ejemplo, el departamento donde vivía la pareja, los nuevos departamentos a los que cada uno, él y ella, se mudan después de esta traumática separación, los cuartos de hotel, los cafés, las oficinas, las habitaciones privadas, ¿no? Son espacios muy importantes porque expresan los estados de ánimo de los personajes y el tipo de contexto social y político que le rodea. Así que estos lugares, ¿no?, pequeños tienen un papel simbólico y son muy importantes. En cuanto a los personajes, creo que son personajes de los cuales sabemos por las descripciones de lo que hacen, por las descripciones de lo que dicen. No se olviden de que hay un narrador en tercera persona, omnisciente, a través de cuyos ojos conocemos a los personajes, pero como son personajes que todo el tiempo están reflexionando, están hablando, los conocemos por lo que hacen y los conocemos por lo que dicen. Como les decía hace un momento, no sabemos sus nombres propios, simplemente tenemos a un él y a un ella. Y tenemos a otros personajes que son nominados con iniciales, tampoco sabemos los nombres. M, F, A, por ejemplo. Y estos personajes funcionan como ayudantes u oponentes de los protagonistas, ¿no? Los acompañan, son sus aliados, mayoritariamente son sus aliados, a veces pueden ser también oponentes. Y además, las historias de estos personajes secundarios refuerzan ideas que los protagonistas tienen, ¿no? No se olviden de que son personajes que piensan mucho. El
permanentemente está enjuiciando a sus amigos, está valorando lo que hacen, está criticando lo que dicen. Y estos personajes encarnan e ilustran la complejidad de los tiempos contemporáneos. Por ejemplo, mujeres que buscan relaciones superficiales, encuentros puramente sexuales, ¿no? Una pareja en la que ella ocupa el rol protagónico, el rol de mando, y él es un tipo absolutamente humillado. El propio él va a tener una relación con una chica japonesa, perdón, con una chica china, que quiere que sus padres crean que ella sí tiene un novio. Y entonces en esta novela hay unas pequeñas historias, a veces protagonizadas por los propios personajes principales, cuya historia principal es esta de amor de los dos. Digo, a veces estos personajes protagónicos viven también pequeñas historias privadas, pero además hay muchas otras historias de estos otros que son como personajes secundarios, ¿no? Y básicamente son historias de amor, historias fallidas de amor, historias de traiciones, historias de deslealtades, historias de infidelidades. Y además en estas historias con una visión crítica a menudo salen perdiendo los personajes femeninos. Se muestra en esta novela que la sociedad es mucho más tolerante con las infidelidades masculinas y sanciona más las infidelidades femeninas. Si bien esta pareja está un poco al margen de esta visión machista, ¿no? Se dice que toda novela puede ser reducida a una oración. Entonces la oración que yo propongo, que es una oración gramatical compleja, pero una oración, dice lo siguiente, y que sería la sinopsis de la novela. Él y ella se aman y comprenden, pero una diferente concepción sobre tener hijos precipita una ruptura de la que se repondrán en un escenario emocional y psicológico nuevo, tras haber emprendido cada uno sus nuevas búsquedas propias y tras haber robustecido la certeza de que se aman. Por eso la novela es optimista, como yo decía al comienzo, ¿no? Él y ella se aman. Y hay algo que me parece muy bonito en esta novela, y es que él y ella se admiran. Dicen que el principio de todo amor es la admiración. Y dicen que cuando la admiración desaparece, desaparece también el amor. Él y ella se aman, se admiran, están compenetrados, hablan mucho, dialogan todo el tiempo, pero ella quiere tener un hijo y él no. Y el descubrimiento de ella, de que ella sí quiere tener hijos y él no, precipita la ruptura. Se separan y cada uno va a vivir una serie de cuestiones, una de esas absolutamente dramática, y no voy a decir cuál es, pero es una que supone un cambio total en la vida de una mujer, absoluto. Y después de protagonizar eso, los dos vuelven a encontrarse. Y son de alguna manera otros. No son los mismos que hace un año o que hace 5 años, son otros. Y desde ese ser otros, deciden criar juntos. Bueno, ya he dicho lo que no quería decir. Deciden criar juntos a un hijo que en rigor no es hijo de los dos, pero que en un sentido filosófico, ético, es hijo de los dos. Y entonces este va a ser el inicio de una nueva y renovada historia de amor. Esta es la sinopsis de la obra. En cuanto a los temas, ¿no? Se dice que toda novela de una manera implícita o explícita aborda temas. Yo diría que algunos de estos temas son el sentido del amor romántico, la función de la pareja y la familia en una sociedad como la contemporánea, el trato de la sociedad a las mujeres, las luchas del feminismo, la comunicación en el mundo contemporáneo, el sexo y el erotismo, las relaciones entre la ciudad y sus habitantes, los límites y alcances del lenguaje y de los libros. No creo que sean todos, tal vez son muchos, pero insisto, yo creo que esta es una novela realmente llena de temas, llena de ideas.
Creo que con estos, que son bastantes, cubro aquellos tópicos que esta novela abarca, ¿no? Hay uno más que me parece que es muy interesante y que estaba olvidando, y es el mundo animal. Este personaje se obsesiona con analizar ciertas particularidades del mundo animal y especialmente de los insectos, ¿no? Entonces descubre que, por ejemplo, hay un tipo de insecto que devora a su presa y que después va a poner sus huevos en el abdomen de la presa. O descubre que hay no sé si es una medusa mínima que permanentemente renueva sus células y que en vez de envejecer rejuvenece. Y este personaje empieza obsesivamente a investigar sobre el mundo animal, y esta investigación le sirve para comparar a los animales con los seres humanos y ver que tal vez hay ciertos vínculos en común. Otra cuestión un poco al margen, que no es un tema que podría ser una especie de recurso que se utiliza en esta novela, son las estadísticas, y esto me parece muy curioso, ¿no? Por ejemplo, se cuenta la estadística de que cada 20 intentos de relacionarse a través del Tinder, solo 3 concluyen en una relación de amor. O que cada 300 veces que un hombre se declara a una mujer, solo 250 recibe una respuesta positiva. O que de cada vez que una pareja se va a la intimidad, solo en 7 casos la mujer experimenta un orgasmo, mientras que el hombre experimenta en 9. Entonces, esto de las estadísticas es un recurso interesante que además yo creo que es verdadero. Yo alguna vez escuché una entrevista que le hacían a Patricio Prong y él decía que él sí se ha metido a investigar esto del Tinder, del Facebook, de todas estas, más que Facebook, digamos, parece que hay una serie de plataformas mediante las cuales los seres humanos contemporáneos se relacionan. Y a partir de esto, él investiga y llega a unas ciertas estadísticas, ¿no? Algunas ideas que esta novela propone a partir de los temas. Como decía, los protagonistas son personajes dotados de un gran espesor intelectual. Ella es una arquitecta, pero además es una arquitecta que está investigando sobre nuevos modelos, nuevas propuestas de construcción. Él es un escritor, es un ensayista. Entonces son personajes que casi no paran de pensar. Y la relación de él y ella, a diferencia de las otras relaciones de los otros personajes, como les decía hace un momento, está marcada por la admiración profunda y por la comunicación. Aún en medio de la ruptura, si bien dejan de hablarse por un tiempo, no abandonan la posibilidad de la comunicación. Por eso, porque son personajes así, la novela está llena de ideas. El personaje protagónico, sobre todo, tiende a enjuiciar, como les decía hace un momento, y valorar las acciones de los demás personajes. Quisiera compartir con ustedes unas pocas ideas, puesto que no quiero extenderme demasiado. Por ejemplo, sobre el modo en el que la sociedad trata a las mujeres. En esta novela se dice que el abuso y la dominación del sistema sobre las mujeres son la regla y no la excepción. Y que los casos extremos, por ejemplo, casos extremos como violación, violaciones colectivas, abuso de personajes poderosos, ¿no? que violan o violentan a chicas muy jovencitas, no son la excepción. Esta me parece una idea, por eso Patricio Prong merece todas mis simpatías, porque a pesar de ser un hombre, creo que tiene una empatía muy grande hacia el género femenino. Y desde esa empatía es que él nos dice que estos casos extremos no son la excepción, sino que ratifican la norma. La norma es el abuso, la norma es la violencia sobre las mujeres, y los casos extremos
no son una excepción, sino que ratifican hasta qué punto ese es un sistema ya implementado, digamos. Algunas otras ideas que existen, yo les decía que un tema es el amor, es el gran tema de esta novela. Entonces una idea que me parece que se plantea es que el amor es una empresa muy ardua, casi imposible de conquistarse, ¿no? El amor en general está condenado al fracaso. Esta novela nos muestra la excepción, pero tiene que reinventarse hasta tal punto de renunciar al deseo de la posesividad, de renunciar a los celos. Tiene que reinventarse si realmente quiere triunfar. Es una empresa dificilísima, ¿no? Y hay que estar dispuestos, digamos, a grandes revoluciones si se quiere que el amor triunfe. Otra idea muy, muy importante, digamos, es que la relación entre la ciudad y sus habitantes es una relación compleja, es una relación difícil, pasa por estructuras de poder, pasa por clases estratificadas, ¿no? Pasa por sistemas de dominio de unos sobre los otros. Este es un gran tema también en la novela. Y desde luego, otro tema que me parece fundamental es que las formas modernas de comunicación son muchas veces un simulacro de la verdadera comunicación. En esta novela, Patricio Prong le apuesta a la importancia del lenguaje y él dice que las grandes transformaciones históricas provienen de textos escritos. No lo dice él, lo digo yo, no sé, El Capital de Marx, por ejemplo, marcó un cambio en la historia de la humanidad y es un texto escrito. La Declaración de los Derechos Humanos marcó un cambio en la historia de la humanidad y es un texto escrito. No sé, la Constitución de una república va a normar toda la vida ciudadana y es un texto escrito. Digamos, las grandes transformaciones y las grandes cuestiones fundamentales de una nación provienen de lo escrito y Prong reconoce esa crisis de lo escrito. Entonces hay un momento muy bonito en el que dice que su editora, que es una mujer la editora del personaje, ¿no? Que es una mujer de libros y de palabras, muchas veces se comunica con emoticones. Entonces él dice, bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado que los propios editores ya se comunican a través de emoticones? De modo que estos son, digamos, algunos temas, algunas ideas. No he dicho todos, he dicho algunas, porque no quiero agotar. En esta diapositiva que ustedes van a mirar, seguramente algunos de ustedes conocieron que circuló en Twitter una crítica muy fuerte al estilo de este autor. Y circuló la primera página en la que ustedes pueden ver que la forma del pluscuamperfecto había ido, había salido, había arrancado, había comenzado. Esta fórmula aparece en la primera página, creo, de Mañana Tendremos Otros Nombres, no sé, por lo menos 10 veces, digamos 8. Y en Twitter decían, ¿cómo se pudo premiar una novela que estilísticamente está tan mal escrita? ¿Qué puedo decir? A veces me parece que sí, hay un cierto descuido, es una novela, no sé si podríamos decir lingüísticamente, incluso literariamente un poco plana, ¿no? Llena de incisos, a veces no parece una escritura tan literaria, digamos. Hay pocos momentos líricos, altos, pero en conjunto a mí me parece que vale la pena. Y no obstante estos errores formales que, bueno, no son formales, son errores estructurales también. No obstante estos errores, como construcción del lenguaje, también me parece interesante. Digamos, no sé si para el premio Alfaguara, ahí pudiera haber opiniones críticas. Ustedes saben que los premios muchas veces son también premios políticos, premios en los que median la amistad, los compromisos, el prestigio, la fama, etcétera, etcétera. No lo sé, pero como historia, como construcción del lenguaje, a pesar de estas flaquezas,
de la repetición de este pretérito pluscuamperfecto que puede ser un poco pesado, digamos, me parece que vale la pena. Fue pues el premio Alfaguara 2019. Para estos momentos no estoy segura de si ya tenemos el premio Alfaguara 2020, creo que sí, creo que fue a un autor mexicano. Lean esta novela, es de todas maneras, como digo, una novela de amor llena de ideas, y como personas que vivimos del siglo XXI seguramente nos va a tocar de muchísimas maneras. Así que muchas gracias por su atención. Esta ha sido mi lectura de Mañana tendremos otros nombres.